Estoy seguro que en los próximos meses y años Dios les va a sorprender con un crecimiento extraordinario y sobrenatural. Gracias por su entusiasmo. Lo que estoy seguro es que también acompañado de ello vendrá una serie de manifestaciones sobrenaturales, porque en el hecho del crecimiento que viene acompañado de sobrenaturalidad de Dios para la manifestación del reino de los cielos. Pero también creo que para poder, más bien no es solamente es el hecho de crecer, es el hecho de consolidar y de mantener el constante crecimiento. Dígale, vamos a crecer. Pero para mantener y consolidar el crecimiento requerimos un liderazgo y una serie de creyentes que sean efectivos. La efectividad es necesaria para el crecimiento, no solamente para crecer, sino para mantener y consolidar el crecimiento. Requerimos ser efectivos. ¿Y qué es efectividad? Cuando yo hablo de un liderazgo efectivo, estoy hablando que son aquellos que inspiran, aquellos que ayudan a desarrollarse y ayudan a desarrollarse a otras personas. Voltea al que está a tu lado y dile, tú serás un modelo de inspiración. Porque somos buenos para evitar el compromiso y la responsabilidad de ser un modelo de inspiración. Por muchos años decíamos, no me mires a mí, mira a Cristo. Y nos evitábamos ser los que teníamos que tener la responsabilidad de ser un modelo a seguir. Y usted debe de ser un modelo que inspire a los demás. La efectividad del liderazgo está en que no solamente usted se desarrolle y crezca, sino que usted pueda inspirar a otros. Usted se debe de convertir en un modelo a seguir para los demás. No le estoy hablando de ser perfectos, porque el que perfecciona es Dios. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar todos los días en su vida. Pero la exigencia es que usted se convierta en un modelo que inspire a los demás, que cuando la gente le vea, la gente anhele, desee, quiera ser como usted. Y para ello necesitamos ser efectivos. Y efectividad nos va a demandar desarrollo, pero también para que nosotros seamos efectivos, tenemos que aprender a madurar. Diga conmigo, madurar. Vaya conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 7, por favor, si no es tan amable. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, por favor. ¿Lo pones? ¿Es posible? Gracias. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando le edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Es curioso porque cuando usted lee este texto, damos por enterado que cada vez que era traída una piedra para edificar, Salomón le toca y le corresponde edificar el templo que algún día David quiso edificar. Y puso en mano a todos los hombres con experiencia para edificar. Pero el texto dice que cuando era para poner una piedra en un lugar adecuado, primeramente la pasaban por un proceso, de tal manera que cuando entraba al templo donde iba a ser puesta, ya no se escuchaba ruido. Ruido es muy diferente a melodía. Cuando yo te hablo de ruido, estoy hablando que el problema es que hay gente que no se deja formar y no se deja procesar, y cuando es metida, introducida, hace mucho ruido. Y los creyentes maduros no deben de hacer mucho ruido, deben de provocar melodía. La melodía es el resultado de un proceso de madurez. Diga conmigo, madurez. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el mucho ruido, cuando hay mucho ruido, usted no se concentra. Cuando usted hay mucho ruido, usted no se enfoca.
Cuando usted hay un lugar, hay mucho ruido, ¿qué pasa? Usted se distrae. Y el mayor problema de crecimiento en una iglesia es cuando los hombres de Dios, cuando los padres de la casa, cuando el liderazgo está distraído por el ruido de los inmaduros. Y el ruido de los inmaduros está evitando el crecimiento. Necesitas entender que para ser efectivo necesitas ser procesado en la madurez. Y cuando yo te hablo de ser procesado, es el acto voluntario de ser pastoreado. Que cuando yo te hablo de ser pastoreado y ser procesado, es que tú permitas voluntariamente ser dirigido. Que puedas entender y comprender que hay instrucciones necesarias para tu crecimiento. La inmadurez es uno de los grandes enemigos del crecimiento. Yo no sé cómo se dice, quisiera buscar en mi español mexicano, a ver si no me la riego aquí, ¿verdad? Pero yo no sé, pero el problema es que pasamos tanto tiempo cambiando los pañales de la gente inmadura que no tenemos tiempo de consolidar a los que tienen que ser consolidados. Pasamos mucho tiempo tratando de convencer a los que deberían de estar convencidos de la visión de la casa, que ese mucho ruido nos está evitando el crecimiento. Necesitas madurar. Hay temperamentos que necesitan ser transformados y direccionados correspondientemente. Cada uno tenemos diferentes temperamentos, pero el carácter se forma, y para que tú puedas madurar se necesita formar carácter. Y cuando tú aprendes y entiendes que necesitas ser formado en tu carácter, no siempre te va a gustar lo que te van a decir que necesitas hacer. Ese silencio me gusta, porque todo el mundo nos gusta el sí, pero no nos gustan los no. Ahora, para que yo pueda ser madurado, es bien fácil madurar allá. La cosa es madurar aquí adentro. Te explico. Porque allá cualquiera te dice algo y tú le respondes. Pero acá, yo no sé cómo se llama, lija. ¿Es la palabra correcta? ¿Lija? Sí, sí. ¿Y cuál es la más gruesa de las lijas aquí? Esos que son expertos ahí. ¿Cuál es la más gruesa? Dígame el número. ¿La 60? ¿La 60? Voltea el que está a tu lado y dile: yo voy a hacer la lija 60 que Dios va a usar para que tú madures. ¿Por qué digo esto? Porque con esa misma persona que levanta las manos, un día va a llegar y va a entrar por esa puerta endemoniado porque le fue mal en el día. Y de pronto vas a poder mirar la parte humana de él. Y tú tienes dos opciones: o te ofendes o le ayudas. ¿Me explico? Por tal que está a tu lado, en algún momento me puedes ver descompuesto. ¿Sí? En algún momento. La gente piensa que nosotros, los pastores, los apóstoles, pasamos todo el día con traje blanco, hablando en lenguas y levantando nuestras manos. No, en algún momento se nos levanta el apellido y nos medio desconvertimos también de vez en cuando, como el que está a tu lado. Porque el crecimiento de tu carácter necesita ser probado. Diga conmigo: probado. Eres la verdadera prueba no es cuando todo está bien. La verdadera prueba no es cuando el que está a tu lado parece ángel y que por falta de calcio no le han salido las alas. Sino que la verdadera prueba está cuando el que está a tu lado no te saluda, anda de malas, está en mal momento, te responde equivocadamente, te contesta equivocadamente. Ahí es donde tú eres probado.
El carácter definido te ayuda a soportar al que está a tu lado en sus peores momentos. Dile al que está a tu lado: tendré que aprender a soportarte. Y no me mienta, pero hay gente que cuesta soportar. ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué es lo peor? Cuando se sienta al lado de ti. Y entonces el predicador le dice: dile a tu hermano que lo amas. Y tú dices: no puedo mentir. Pero es ahí donde es probado en tu carácter. Porque es importante que madures. Porque cuando tú eres maduro, aprendes a soportar, a entender, a comprender. Te das cuenta que el que está a tu lado tendrá las mismas batallas que tú tuviste o que tú tendrás. En este edificio, en este momento, hay 3 tipos de personas. La primera es la que está a punto de entrar a una tormenta. La segunda es la que está en medio de una tormenta. Y la tercera, la que acaba de salir de una tormenta. Y cuando tú eres maduro, aprendes a consolar, a ayudar, a ser efectivo con el que está a tu lado. Te conviertes en verdad en parte de una verdadera familia. ¿Por qué es importante ser efectivos? ¿Y por qué es importante madurar? La historia dice que no había ruido, no se escuchaba ruido, sino que traían cada una de las piedras y encajaban. Es decir, tenían un lugar. Tú tienes un lugar en esta casa. Tú tienes un lugar en esta visión. Pero déjate procesar para que puedas encajar correctamente y no haya ruido, sino que haya armonía de crecimiento. Ahora déjame hablarte rápidamente sobre 5 características de un líder efectivo. La primera característica es su alta disponibilidad. La gente que es efectiva está dispuesta para todo y en todo. La disponibilidad para el crecimiento es necesario. No requerimos, te voy a decir algo, no requerimos gente que se crea más que el otro. Dile al que está a tu lado: eres importante, pero no eres indispensable. Porque el mayor problema es cuando la gente cae en el error de que, uy, más vale que el apóstol Claudio me pueda valorar, porque sin mí esto no puede crecer. Te equivocas. Sin ti, contigo Dios va a hacer la obra. Sin ti, contigo Dios va a acrecentar la obra. Sin ti, contigo Dios va a moverse poderosamente. Pero preferimos que lo haga contigo. El amor que te tenemos, el deseo de nuestro corazón es que tú seas parte de lo que Dios va a hacer en esta casa. Por ello requerimos gente disponible, porque somos buenos para las excusas. Oye, fíjate que necesitamos que vengas al Congreso. Uy, híjole, quién sabe si pueda. Llegó y inventamos. Somos buenos para inventar excusas. Yo tenía uno allá en la iglesia que mató a la mamá, al papá, al primo, a todo el mundo mató. Todo el mundo se enfermó porque nunca podía. Pero esos que son buenos para las excusas, cuando tienen el agua hasta el cuello, son los primeros. Ay, pastor, ¿puede orar por mí? Ay, por favor, le dice al grupo de intercesión que interceda por mí. Usted necesita estar disponible. Cuando usted va a la Biblia, se encuentra que los 12 hombres que caminaron en la intimidad con Jesús eran hombres imperfectos como usted y como yo, pero aprendieron a estar disponibles. Usted necesita estar dispuesto. Que cuando se le pida, se le comisione, usted ponga en primer lugar el reino de Dios. Que ponga en primer lugar lo que Dios ha dispuesto que usted haga para hacer su asignación. La disponibilidad es importante.
esté dispuesto a servir en toda área. No, si a mí no me ponen en la oficina de los apóstoles, que ni piensen que puedo servir. No, porque todos somos importantes y necesarios. Tan es importante como el que está tan es importante como el que está los que están en la puerta. Los que reciben a los que reciben les dan un abrazo. Es más, le voy a decir algo, solamente por el recibimiento la gente desearía quedarse aquí. La segunda, por la amabilidad de la iglesia. Porque hay gente que no le puedes tocar su lugar. Es que yo siempre me siento ahí. Y se molesta. No, sea amable. Lo segundo por lo que debería de quedarse alguien en la iglesia es por la amabilidad de la familia de Dios. Por la forma en que lo recibe. La tercera es la alabanza. La tercera por la cual la gente se debe de quedar es por el mover, la unción que se mueve en medio de la alabanza. No solamente la unción, la excelencia. Y la tercera debe ser por la predicación. La cuarta tiene que ser por la predicación. Por eso es que todo es importante. Pero escuche bien, si usted sirve en los baños, gloria a Dios, porque usted está haciendo un buen trabajo. Yo tengo gente en nuestra congregación que se quedó por un abrazo en la iglesia, que se quedó por algo que no se ve tan espiritual, pero fue necesario e importante. Alguien lo hizo con excelencia. Pero tiene que ser gente dispuesta a todo y en todo. Disponibilidad, diga conmigo disponibilidad. ¿Por qué le contratan a usted en una empresa? Le contrata ciertamente por su capacidad de hacer bien su trabajo en la área que le corresponde, pero lo primero es disponibilidad. ¿Cuándo usted puede empezar a trabajar? Esa es la prueba número 1 que le dicen. Si usted dice dentro de 15 días, ¿usted dice qué? Inmediatamente. Ya. Cuando le digan que hay que servir, usted tiene que contestar ¿cómo? Nada más mi brother. Ya esté disponible, esté dispuesto. Lo segundo que es importante es que cuando usted aprende a ser disponible y aprende a servir en la disponibilidad, aprende a trabajar en equipo. El trabajo en equipo en el crecimiento es fundamental. Mi esposa habla de un jugador que nosotros tuvimos en la selección mexicana, que era portero, Jorge Campos, buen portero, pero tenía un problema. Todo lo quería hacer él. Quería ser portero, quería ser medio, quería ser defensa y quería ser delantero. Y muchas veces por querer hacer todo, nos metieron gol. Porque tuvo que aprender a trabajar en equipo. Porque sí me cae bien, pero no la soporto. Así somos. No, usted tiene que aprender a trabajar en equipo. Aprenda a soportar, a amar al que está a tu lado. Aprenda a entender que usted no sabe cuándo va a necesitar del que está a su lado. Pero aprenda a trabajar en equipo. Porque en el aprender a trabajar en equipo moldeamos el temperamento y formamos carácter. Lo tercero, lo segundo característica de alguien efectivo es que es fructífero. ¿Es qué? La palabra fructificar en el original, cuando habla de Génesis, habla de la capacidad de diseño. Pero cuando lo entendemos en nuestro español latinoizado, entendemos que fructificar es aquel que da frutos, aquel que se multiplica. Escucha muy bien, el reino, para oreja con lo que te voy a decir porque es importante esto. El reino no te califica por tu don, el reino no te califica por tu talento, el reino te califica por tus frutos. Por sus frutos, ¿los qué? Puedes tener muchos dones y talentos, pero si no tienes fruto, no serás funcional en el reino de los cielos.
Primer fruto. El primer fruto que tienes que tener es el de arrepentimiento verdaderamente genuino. No podemos construir un crecimiento con gente simulada. No podemos crecer con gente simulada. La gente simulada vive de apariencia. Requerimos originalidad en el hecho de haber conocido y vivido y vivir como Dios dice que tenemos que vivir. Los primeros frutos que tienes que tener son los de arrepentimiento. No te estoy diciendo, vuelvo y repito, no estamos exigiendo que seas perfecto, de eso Dios se encarga, sino que tengas frutos de arrepentimiento. Y el que tiene frutos de arrepentimiento es amoroso, es misericordioso, da de gracia lo que de gracia recibe. Los segundos frutos como consiguiente son los frutos del Espíritu. Tú no me puedes decir que eres cristiano y que eres casi en la quinta ola de la unción si tú no aprendes a amar, si no caminas en paciencia, si no eres benigno, si no tienes la templanza necesaria que los frutos del Espíritu provocan en tu vida. Porque hay gente que se cree tan hiper contra ungido que cree que no necesita a los demás. ¿Usted conoce a esa gente? Uy, no me junto contigo porque tú eres la chusma. Y entran por la iglesia como que las alas le están rozando con todo. No, aprende a amar, a ser benigno, a ser templado. Sí, porque hay gente, aquí no, ¿verdad? Allá donde yo vivo, ¿verdad? Aquí no hay de esos. Pero hay gente que no le puedes decir nada porque se enciende, se calienta. Y por tanto caliente se queman. No, necesitamos gente con la paciencia, con el amor, con la benignidad. Aprende a entender que el que está a tu lado está también en una obra en proceso. Dile que está a tu lado, estoy siendo construido. Y en el hecho de entender que estoy siendo construido, requiero tener los frutos del Espíritu. Porque hay días que donde alguien le hizo algo, y la tendré que aprender a amar, a soportar, a caminar con ella. Cuando tú aprendes a que los frutos del Espíritu gobiernan, aprendes a reír con los que hay que reír y a llorar con los que hay que llorar. Aprendes a soportar que tienes que soportar porque te consideras a ti mismo. El carácter se define cuando tú aprendes a considerarte a ti mismo. No todos harán las cosas como tú las quieras hacer. No te saldrán a la primera. El que está a tu lado puede cometer un error, sí, como tú has cometido muchos, pero tendrás que aprender a soportarlo como alguien te soporta a ti. Y el que está a tu lado, alguien me está soportando. Porque alguien le soporta a usted. ¿Cierto o no? Alguien le está soportando a usted. ¿Sabe que hay gente que cree que ya es casi hiper ungidísimo? No, alguien te está soportando. Tal vez no te lo ha dicho. Estaría bueno escribir un libro que lo que llamamos los apóstoles. Pero a veces soportamos en silencio a la gente y tal vez no te das cuenta. Tal vez no te das cuenta cuántas veces te ha soportado el que está a tu lado. No te has dado cuenta cuántas veces te ha soportado tu apóstol, tu pastora, tu líder, tu célula o tu grupo de conexión. Ahora, ¿qué otros frutos necesitas? Dile al que está a tu lado, necesitas multiplicarte. Está bien, qué buena onda que vienes a la iglesia. Te agradecemos a Dios por tu vida. Qué bueno que eres parte de lo que se está haciendo. Pero no solamente es el hecho de que tú vengas, es el hecho de que tú te multipliques en otros. El verdadero liderazgo no es por los años, es por la capacidad de multiplicarse. ¿A cuántos has alcanzado en este mes? ¿Cuántos nuevos trajiste a la iglesia? Dirían algunos, si con trabajo vengo.
Pero la verdad es que el verdadero líder es aquel que tiene la capacidad, el potencial de multiplicarse. ¿Cuántos estás ganando? El problema de nosotros es que vivimos un cristianismo muy egoísta. Recibo yo, me bendigo yo. ¿Y qué es el hecho de ir y de predicar el evangelio y de que otros sepan? Necesitas multiplicarte. ¿A cuántos estás ganando? Qué buena onda que vienes. Dirían los capitalinos en mi país, qué chido que vienes. Qué bueno que vienes. Pero sería mejor si cuando tú vengas, vienes con alguien nuevo. Dame frutos. No se trata que me digas que tú eres que te sabes la Biblia de pasta a pasta, de que eres casi el ungidísimo, la ungida de Jehová. No, dime cuántos estás ganando. Su capacidad, la efectividad está en su capacidad de obediencia. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer a Dios, a tu autoridad? La media obediencia es igual que desobediencia. La obediencia es importante. Obedece a Dios, obedece su palabra, obedece a tu autoridad. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? ¿Sabe cuál es el problema que hoy tenemos en día? Que viene un profeta del Señor y viene y toca al muchacho y dice: tú serás un llamado, y lo unge con aceite quemado. ¿Usted me entiende? Y ya el chico se cree que sabe más que el apóstol Claudio, porque la falta del proceso te hace inmaduro y te hace pensar que tu don y tu talento es suficiente. No, tu capacidad de obediencia es lo que va a marcar tu permanencia. No es tu don, es tu capacidad de obedecer lo que va a hacerte a ti permanentemente. No se trata de que hoy llegues, se trata de que permanezcas y crezcas. Dios dice que Él te quiere llevar de gloria tras gloria y de victoria tras victoria. Sí, pero eso es en tu capacidad de obediencia. Cuando veo a los niños, me doy cuenta que en algunos momentos los niños se les complica obedecer porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Le dice: oye, fíjate que viene el Congreso, viene el apóstol Espino, viene un apóstol de México. ¿Podrías ayudarnos? ¿Podrías hacer esto? No, quién sabe si me conviene, ¿verdad? ¿Y qué nos van a dar? Nada. Porque el que obedece, obedece por gratitud. La gente agradecida. Hace unos días el apóstol Espino, su esposa, nos hicieron el favor de llevarnos a un lugar que se llama Tolwyn, ¿es correcto? Tolwyn. Y conocimos a un chico que habla bastante. Franco se sentó, nos llevó unos panes, nos llevó unas mermeladas, y de pronto él nos dijo que él era hijo del dueño del lugar. Habló bastante, bueno para vender el chico. Pero de pronto nos dijo algo: yo me levanto temprano, a las 5 de la mañana, estamos metidos en el negocio. Y empezó a decir todo lo que está haciendo por el negocio. Pero de pronto nos dijo algo, dijo: pero ¿sabe que yo soy hijo adoptivo? Y llego primero y me voy a lo último. Estoy en todo lo que se está haciendo. Y cuando usted escucha a ese muchacho hablar de su padre, de reconocer que es adoptivo, que has adoptado, pero habla de tanta pasión de su padre, de su negocio, entonces me doy cuenta que es un corazón agradecido. Nosotros no merecíamos estar donde estamos, hemos sido adoptados, Él nos escogió y debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Tenemos que aprender a amar, a dar resultados por agradecimiento, no porque voy a recibir, no es por lo que Él me da, es por lo que Él ya me dio, y por ello vivo agradecido. Todos tenemos un chico viviendo en casa, lo adoptamos.
Lalito. Lalo, de Lalito no tiene nada. Está del mismo tamaño de mis hijos. Curiosamente viene de una familia multimillonaria. Cuando digo multimillonaria, es multimillonaria. Pero cuando tomó la decisión de Cristo, le cortaron todas las ayudas, todo. Dejó de tener dónde vivir y lo adoptamos. Vive agradecido. Vive a ver qué quiere la pastora, qué quiere el pastor, en qué está ayudando, está haciendo algo. Vive agradecido. Una noche llorando, veníamos de un viaje y me dijo: ahora sé lo que es una familia. Único hijo, padre lo mataron. Su madre no quiere saber nada de él porque ahora es cristiano. Sus abuelos, gente de mucho dinero, ahora vive en nuestra casa y lo hemos abrazado como uno de nuestros hijos. Pero vive agradecido. Cuando tú vives agradecido, vives viendo la manera de demostrar tu agradecimiento. Porque hay gente que cree que le hace un favor al apóstol venir a la iglesia. No le estás haciendo ningún favor. No le estás haciendo ningún favor. Te estás haciendo un favor a ti mismo. Vive agradecido y vive obediente en tu capacidad de obedecer a Dios y de obedecer a tu autoridad. Ustedes son conocedores de los principios de caminar bajo paternidad. No me quiero meter en eso, usted lo conoce muy bien. Pero el siguiente perfil de la gente efectiva es que la gente efectiva es leal. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la iglesia es la tanta oferta. Hay gente que se acostumbró o que prefiere no construir y llegar a algo construido. Me explico. Pero hay gente tan desleal. ¿Qué tiempo tengo? ¿Cuánto? Dame 5 minutos rápidamente. La gente leal es aquel que tiene en su capacidad. La lealtad es una de las características de la gente que en verdad conoce a Dios, porque Dios es leal. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. La lealtad es importante. El que es leal no engaña, el que es leal no abandona, no es abandónico. Está en las buenas y en las malas. Está en todo momento y a toda hora. Rápidamente, deme 2 minutos más. La historia de un día, David llega en un momento complicado, en aquella noche de Singlar. Llega esperando abrazos y besos, y en lugar de encontrar abrazos y besos, encuentra destrucción. Se han llevado se han secuestrado a sus hijos, a su esposa, todos los bienes se los llevaron sus enemigos. Pero lo más complicado de la historia es cuando la gente, los mismos que andaban con David, la Biblia dice que lloraron toda la noche hasta quedarse sin fuerzas. También David había perdido como ellos, pero lo más triste es que aquellos que estaban llorando también de pronto pensaron en apedrear a David. Las pruebas. ¿Sabe por qué Dios a veces trae crisis y prueba? Porque no solamente te prueba a ti, prueba a los que están a tu alrededor. Porque cuando todo es gloria a Dios y aleluya, no, todo el mundo es parte del barco. Pero cuando se enfrenta uno a las primeras olas, hay algunos que abandonan el barco. Requerimos gente leal, no solamente de palabra, de acciones. Por último, quiero terminar. La gente efectiva es la gente que es generosa. La generosidad es una verdad que está en el corazón de la gente que es efectiva. No hay que profetizarle para que sea generoso. No hay que tenga un sueño y una visión. La gente efectiva es alguien que da, porque camina en el principio: da y se os dará. Es gente generosa, gente que participa, que es parte de la lealtad. Porque una cosa, la gente piensa que honrar es decir: wow, apóstol Espino, apóstol Claudio, wow, qué lindo es usted, qué hermoso es usted. Sí, eso es bonito. Pero a la hora de los proyectos, a la hora de empezar a construir el sueño, no queremos solamente palabra. La lealtad se demuestra con acciones.
con acciones. Yo le puedo decir a mi esposa: ay, qué bonita eres, mi vida, mi cielo. Ajá, y de vez en cuando la tengo que llevar algo, porque le voy a demostrar con acciones. La lealtad no solamente son palabras, son acciones. Que tus acciones demuestren tu lealtad. Para ser efectivo necesitas dar frutos, ser obediente, dejarte formar y que tú inspires a otros a formar. Y sé generoso. Necesitamos gente generosa. Yo estoy convencido que lo que Dios va a hacer en esta casa va a ser extraordinario. Y estoy convencido que antes que vengan gente de afuera, Dios va a levantar los que están adentro en su vida económica y financiera. Pero necesitas ser generoso. Camina en el principio de la generosidad. Suelta la mano. Sé parte de lo que se está haciendo, no solamente con palabras, sino con acciones. Y haz conmigo esta oración. Señor, yo te doy gracias por el que está a mi lado. Pero en este día, en esta noche, te pido que juntos podamos ser parte de lo que se está construyendo en esta casa. No queremos saber, queremos construir. No queremos que nos cuente, queremos contar, Dios. Queremos ser parte de lo que Dios va a hacer. Por eso te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser efectivos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.